¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Fíjese que hoy estamos conmemorando el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Así se catalogan. Y vamos a hablar de una enfermedad rara. Antes, si me lo permite mi invitado, quiero saludar a quienes nos escuchan en todas las plataformas de Grupo Imagen, a través de la radio, de la televisión, de la página y de todos nuestros amigos repetidores y todas las emisoras que estamos unidos. Gracias por su cariño y preferencia. Y hoy saludamos a nuestros amigos de Torreón, Coahuila, a través de Imagen Torreón en el 100.3 de FM. Gracias de corazón. Te doy la bienvenida, mi querido Alejandro Cerezo. Él es director general de la Fundación de Familias con Amiloidosis en México. ¿Qué es esto de las amiloidosis? Es una enfermedad rara. Sabemos que hoy se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Y por qué se le pone el título de enfermedad rara? Ok, perfecto, Ethel. Pues muchísimas gracias por Bienvenido. tu espacio. Saludos a tu a tu auditorio. Gracias. Exactamente, mira, la enfermedad de la polineuropatía amiloidótica familiar, como tal, la amiloidosis familiar, es una enfermedad extraña. ¿Por qué es extraña? Porque no se le conoce, no hay una patología y esta enfermedad empieza a ser crónica degenerativa para el paciente que la vive. ¿A qué se refiere con la polineuropatía? O sea, la amiloidosis familiar. Yo te quiero preguntar, antes de que entremos a este tema de amiloidosis, ¿a qué te refieres con enfermedades raras? ¿Cuáles son las enfermedades raras que tú entiendo que tú estás más allegado a esta amiloidosis? Pero hay otras tantas, ¿no? Sí, hay muchísimas enfermedades. Se tienen catalogadas hasta la fecha cerca de 6 a 7 mil enfermedades raras. Que es una enfermedad rara, es totalmente desconocida en el órgano o en el organismo del ser humano, ¿no? Okay. Donde un médico pues la desconoce. Yo siempre tomo en referencia como enfermedad extraña a los principios del cáncer, ¿no? Cuando empezó el cáncer, pues igual, nadie sabía qué era. Nadie sabía exactamente qué tenía, cómo era, y empezaban a ver cómo la persona o el paciente en su particularidad pues empieza a fallecer, ¿no? Como tal, la enfermedad extraña es ese comportamiento que no es un comportamiento común en el cuerpo y empieza a generar ciertas molestias de niveles superiores a un dolor de estómago, a un dolor de cabeza, ¿no? La amiloidosis como tal es una enfermedad rara. Rara, exactamente. Pero ¿qué incidencia hay? ¿Qué porcentaje de la población la sufre? ¿Y qué es? Ok, actualmente tenemos 130 a 150 personas con la enfermedad en México. O sea, bien poquito. Poquitos, quiero decir poquitos. Poquito, pero mucho. Mucho claro. para el avance que tenemos. Se pretende esperar que este año encontremos a más. ¿Cómo los vamos a encontrar? Bueno, pues a través de la institución que lo trata, que es el Instituto Nacional de Nutrición. Okay. Es la única institución que tiene como tal el tratamiento de esta enfermedad. Al ser genética o familiar, como lo dice el nombre de la enfermedad, es porque es un gen que se hereda en la familia y que se produce a través del hígado. Desde ahí empezamos ya a encontrar la patología de la enfermedad. ¿Qué es? O sea, estamos hablando que es polineuropatía, o sea, una alteración de muchos nervios. Es correcto. Sí, desgloso la palabra, ¿no? Es correcto. La polineuropatía se le está confundiendo hoy en esta enfermedad en un diagnóstico como diabetes. ¿Por qué? ¿Por la los neuropatía diabética? Exactamente. Pero esa da básicamente en pies o no en muchos, o sea, poli de muchos. Exactamente. El paciente de la PAF empieza con lo que es el pie diabético, un mal diagnóstico, un mal tratamiento, empieza a tener infiltraciones en órganos vitales, como es el corazón, los ojos, a través del sistema nervioso. ¿Infiltraciones a qué te refieres? Es alojamiento de esta proteína o amiloidosis en estos órganos, ¿no? El hígado produce amiloidosis y esta partícula en particular es la amiloidótica familiar, la TTR. Órale. Esta la expulsa el cuerpo, viene en dos esferitas separadas, se alojan en el sistema nervioso y empiezan, digamos, como a comerse el propio sistema nervioso. Lo que el paciente siente es como una diabetes. Les hacen la curva del azúcar y no hay nada.
Eso quiero preguntarte, si puedo comentar lo que me dijiste afuera. Sí, claro. Yo te digo, ¿por qué estás tú en la Fundación de Familias con Amiloidosis en México? Ujú. Y me dijiste que tu esposa Es correcto. tiene amiloidosis familiar. Es correcto. ¿Cómo, me imagino que sabes toda la información, cómo llega ella a un diagnóstico y qué tuvo que pasar antes? O sea, cuánto tiempo pasó, qué médicos visitó, qué diagnósticos le dijeron hasta que llegó al diagnóstico de amiloidosis familiar. Ok. Me imagino que fue así como un viacrucis, ¿no? Sí, de hecho, mi suegro murió de ello. Ya. En el momento en el que él vive esa enfermedad, Ujú. no se sabía de esta, ¿no? Obviamente muere, fallece y uno de sus hermanos es atendido en el Instituto Nacional de Nutrición. Ujú. Al- Perdón la interrupción. Él fallece y dicen que murió de mil cosas. de otras cosas, o sea, en de el acta todo. de defunción no aparecía Una causa en causa en específico, ok. específico, correcto. Este familiar que se atendía en el Instituto Nacional de Ujú. Nutrición va a parar con la neuróloga, quien es la que trata e investiga la enfermedad en México, y descubre que esta persona pues tiene este gen hereditario. Sí. A su vez se hace la campaña, ¿no? De, pues háblale a tu familia y que Claro. vengan a darse el diagnóstico. Meses antes de que eso sucediera, mi señora esposa Ujú. ya presentaba molestias, pensábamos que era diabetes. ¿Qué tipo de molestias? ¿Dolor? El pie diabético, Ujú. se le dormían las piernas, perdía sensibilidad en brazos, en manos, de repente tenía problemas estomacales, ¿no? Ok. Muy fuertes, arritmias en el corazón, ¿no? Es que lo digo porque seguramente hay mucha gente que nos está escuchando que tal vez padece estos síntomas Ujú. y no saben qué es. Han ido a 20,000 médicos y no llegan a un diagnóstico preciso. Es Entonces, correcto. quisiera saber cuál es la sintomatología específica de la amiloidosis familiar. Decías, empieza como un dolor en el pie, se Ujú. confunde con pie diabético, Ujú. después empieza a tener adormecimiento Exactamente. de piernas y brazos, Ujú. problemas estomacales y arritmias. Arritmias, Ok. es correcto. ¿Puede presentarse uno o todos los síntomas siempre tienen que ir acompañados? Puede presentarse uno y Ujú. es conforme a la infiltración. Ok. Obviamente, Conforme esta proteína se va alojando. exactamente. Ok. Nosotros pues, no lo vemos, no lo sabemos. Sí. Si tienes mucha actividad física, el hígado empieza a producir esa sobredosis de amiloidosis, porque el hígado es el órgano químico del Sí. cuerpo, y entonces empiezas a arrojar más amiloidosis, uno no lo sabe, ¿no? Entonces, cuando haces ejercicio se puede agravar Sí, exacto. la sintomatología. Exacto, si tú le demandas a tu cuerpo empieza a generar más proteínas Ándale. y de entre ellas se va la infiltración Ok. de esta proteína. Voy a una pausa y Sí. regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Estamos hablando de las enfermedades raras, en este caso de la amiloidosis en México, porque hoy se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Regresamos. Seguimos aquí en Bien y Saludable y le mando un saludo muy cariñoso a mi querido Paolo Contreras y a su papá Vicente Bueno, que me están escuchando con mucho cariño, Paolo y Vicente. Estamos hablando de amiloidosis familiar, una enfermedad rara. Estamos hablando raro porque se desconoce eh, mucha gente o la incidencia es baja. Hay muchas enfermedades raras. Correcto. Hay una asociación de enfermedades raras y la amiloidosis en nuestro país se considera una enfermedad rara. Es correcto. Así es. Tu esposa la sufre Ujú. y platícame un poquito el vía crucis que ella vivió para llegar a un diagnóstico. Fue a través de un tío Ujú. que llegó a nutrición, al Instituto Nacional de Nutrición, y de ahí, como hay alguien que sí se dedica a eso, pues tuvieron la fortuna de llegar a un diagnóstico. Es correcto, Itel. Ahora, tu esposa ahorita está controlada. Ujú. A ver, coméntame tú, porque si no yo me voy a echar toda la historia. Sí, Itel. Sí, efectivamente, traíamos el escenario de una diabetes. A través de su tío, pues nos hacen el llamado en el Ujú. instituto, se fue a hacer la prueba. Es una prueba específica a través de las glándulas de la saliva, Ujú. con un cotonete. Un ADN, una Exactamente. prueba genética, perdón. Sí, Exactamente, es una prueba pero genética. va muy específica A buscar ese buscar gen. ese gen. Al paso de cerca de un mes Ajá. del estudio, la diagnostican con la enfermedad genética, ella estando embarazada. Uy, Entonces fue más difícil porque los doctores por ética profesional se negaban a hacerle la continuidad de los estudios por el riesgo que ella tenía ujú.
de su embarazo, ¿no? Sí. Obviamente, pues fue bastante fuerte el saber el diagnóstico. Embarazada, y el saber que de eso falleció su papá, ¿no? Sí. Entonces, pues tenemos la referencia del cómo lo vivió y el miedo del cómo lo iba a vivir ella, ¿no? Claro. Y el venir de su hija, ¿no? De nuestra hija. Entonces, fue un momento difícil. Pasó el tiempo del embarazo, comenzó con los estudios. Efectivamente, su infiltración ya estaba en piernas, Infiltración brazos. de esta proteína. Es correcto. En piernas, brazos. Y corazón. Ok. En el corazón, en un diagnóstico, si no tienes los conocimientos como tal, te dirían que tienes una obstrucción por colesterol en el corazón. Ándale. Cuando en sí es la amiloidosis, y no hay nada que retire esa absorción que ya tiene el corazón o cualquier órgano. Sí. Ya no es manera de retiro, ¿no? El camino para nosotros en esa época fue oscura, porque evidentemente no hay un tratamiento, no había una solución, no había nada por todavía esa extrañeza de esta enfermedad. O sea, estaba como en desarrollo la investigación de la enfermedad porque es una enfermedad rara. Es correcto. Como la incidencia de la población es tan poca, pues tampoco, y es la verdad, y eso es para todas las enfermedades raras, no destinan recursos para la investigación del tratamiento. No destinan tantos, o sea, no quiero generalizar, ¿no? Sí, cuentan con el presupuesto, ¿no? Pero el alcance no es el suficiente. No es suficiente. ¿No? Ahora, tu esposa, o sea, ya hay un tratamiento. En este caso, tú me dijiste que a tu esposa la trasplantaron. Es correcto. El hígado. El hígado. ¿Por qué? Porque como el hígado es el filtro, el que crea esa proteína, pues se le retira el hígado. El hígado enfermo. Es que no es un hígado enfermo, no. Es lo que estábamos hablando. Exacto. Entonces, ¿qué es lo? O sea, yo le mando la señal a mi hígado, o sea, mi cuerpo le manda la señal al hígado que no está enfermo a que haga esa proteína. Exactamente. Ok, entonces mi hígado la hace, pero por mi información. Es correcto. Entonces, les retiran el hígado que no está enfermo y me dices que el trasplante es un efecto dominó. Es correcto. Y el hígado sano de tu mujer se lo dieron a alguien que necesitaba un hígado. Es correcto. Pero tiene que ser mayor de 60 años. Es correcto. Oye, es que ya me sé toda la historia, o sea, soy rápida. Sí. Y ella recibió un hígado de una donación. ¿Y por qué no está la información de su cuerpo le manda esa señal a su hígado de que produzca otra vez esta proteína amiloidea? Sí se la está mandando. Pero de 11 a 20 años puede que ya empiece a reproducir otra vez esa amiloidosis. Ok. Ganamos tiempo, ¿no? Okay. A falta de avances y de acceso hacia lo que es una característica de generar una cura o buscar la cura, pues obviamente la opción fue el trasplante dominó. Quitamos el hígado enfermo, bueno, el hígado con la información, que ya traía la proteína, se aloja este hígado a una persona que lo requiere, que esta persona quien lo recibe en los próximos 20 años o quizá no suceda, pueda producir la enfermedad. O sea, el hígado está sano, pero es la información que manda el cuerpo. Exactamente. Y para que el hígado responda y produzca amiloidosis, pasan 20 años. 20 años. Entonces, por eso, el hígado de tu esposa se le donó a alguien mayor de 60 años, para que, bueno, o sea, pensando en la expectativa de vida, ¿no? Exactamente. Y ella recibió otro hígado y ahorita está controlada. Está controlada. Y está bien. Sí, gracias a Dios, sí. O sea, está bien dentro de lo que cabe. Ella ya tiene infiltraciones. Sí. Y vive con estas infiltraciones que es la neuropatía. O sea, vive con dolor. Exactamente. Ok, a ver, nada más antes de irme a una pausa, me dice Mónica Narváez, dice que su hermano murió, qué pena escuchar eso, Moni, hace más de 6 años de amiloidosis renal, que duró 6 años enfermo, que sí es lo mismo de la amiloidosis familiar. Hay que investigar. Pero es como esta infiltración de proteína en los riñones. Exactamente. Entonces sí podría ser como lo mismo. Pudiéramos ser. Si ella tiene el interés, le invito a que nos visite en la página y ahí hay un formato, que nos deje sus datos, nos mande un correo a contacto@ffam. A ver, otra vez, y porque también me está preguntando tus datos de Azucena García.
yo creo que algunas preguntas tal vez de la sintomatología. Estén muy pendientes con esto, que la sintomatología pudieran estar ustedes pensando que es otro diagnóstico y es amiloidosis. Es correcto. Entonces, ¿a dónde te escriben? contacto@ffam.org.mx. Ok, contacto@ffam.org, o sea, org y .mx. Cualquier duda, si tienen dudas de los síntomas, yo creo que ya Alejandro Cerezo tiene mucha información y los pueden direccionar. Es correcto. Estamos hablando que esto es una fundación. A través de la fundación hacemos esa labor, esa ayuda, en donde recibimos, pues obviamente, toda la información de quienes creen que tengan la enfermedad. Y los guían, y ¿no? Se canaliza inmediatamente. Pues ya está. Por favor, muy pendientes de eso. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. Seguimos aquí en Bien y Saludable, conmemorando el Día de las Enfermedades Raras, el Día Mundial de las Enfermedades Raras, hoy 28 de febrero, y estamos hablando de amiloidosis. Aquí platicando con Alejandro Cerezo, director general de la Fundación de Familias con Amiloidosis en México. Me platicas de, por ejemplo, cómo ha ido la evolución de tu esposa, y tienes una chiquita de 5 años. Que ahorita no saben si tiene el gen, porque el gen lo pasa papá y mamá. Entonces hay un 50% de probabilidades que lo tenga o que no. Exacto. Así. Correcto. Entonces, en su momento, ustedes harán los estudios necesarios para saber si tiene este gen, porque puede o no padecer la enfermedad. O sea, puedes ser portadora de este gen, o sea, lo vi, pero no lo expresas. Exactamente. Que eso es importante. Aquí tú me dijiste que tu esposa empezó expresando la sintomatología con un adormecimiento de las piernas. Es correcto. Y que pues es que, ¿qué voy a decir? La mal diagnosticaron, o sea, suena feo, pero es la verdad. Sí. Pensando que era una cuestión de columna. Exacto. Y por eso me interesa que la gente esté muy pendiente de esta enfermedad, porque sabrá Dios cuántas personas sin diagnóstico hay por ahí con otro diagnóstico equivocado. Exactamente. ¿No? Entonces, estén pendientes, es adormecimiento, que revisen su columna y no haya nada. Me pregunta mi querido Paco que si hay algún estudio para detectar esta enfermedad. O sea, pero solo lo haces en gente que tiene sintomatología, no es de que, oye, yo quiero saber si tengo el gen. Sí, no. Tiene que presentar una sintomatología. Obviamente, a través incluso de la página les hacemos esa canalización. Extraemos información, se hace la valoración y si de tener o presentar algún parámetro, se canalizan inmediatamente con el equipo médico. Eso es importante. Ustedes lo hacen a través de la fundación, que necesita que la gente lo conozca. O sea, va a dejar de ser una enfermedad rara cuando la gente la conozca, ¿no? Exactamente. Y esto es la Fundación de Familias con Amiloidosis en México. Ya te voy a decir ahí el anunciote. www.ffam.org.mx, ahí está la página. Esa es la página. Para cualquier circunstancia, contamos con asociaciones que nos han llegado enfermedades que no propiamente son amiloidosis y los hemos canalizado con estas federaciones y asociaciones que les ayuden a encontrar el camino. El camino, exactamente. Ese es nuestro. ¿Necesitas dinero? Para la fundación, hablo para poder ayudar a más gente, o sea, que se mochen si quieren hacer donaciones, o cómo lo haces, a través de donaciones, a través de productos. Exactamente, a través de donativos. Estos a su vez nosotros aportamos y ayudamos con estos donativos a pacientes que tengan que ser trasladados desde otros estados de la República y que no tienen el dinero. Con eso nosotros les podemos empezar a dar una ayuda, ¿no? Hasta que entren al diagnóstico. Entonces, métanse a la página, es la Fundación de Familias con Amiloidosis en México. Y yo te agradezco mucho, Alejandro Cerezo, que nos hayas hablado de esta enfermedad rara, amiloidosis familiar, para que la gente tenga la información. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. No, a ti, gracias. Y un abrazo enorme a tu mujer y esperando que se encuentre muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro Cerezo. Gracias, equipo de producción. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.